Mi esposa empaca mis maletas y me dice que abandone mi propia casa porque viene su hermana embarazada. Amo a mi esposa y no hay duda al respecto, pero ella está obsesionada con su hermana mayor y esto ha afectado mucho nuestra relación. Nos casamos hace casi un año y la hermana de mi esposa no se ha apartado de nuestro lado desde entonces. Está divorciada y actualmente sale con un chico, tiene un ejército de 5 hijos que no saben mantener la calma. Le propuse matrimonio a mi esposa y su hermana le dijo que no iba a aprobar mi elección, ya que no me encontraba adecuado para ella. Mi esposa trató de convencerla y me hizo verla varias veces para hablar con ella. Ella hacía preguntas tontas y me di cuenta de que estaba chiflada. De alguna manera logramos obtener su aprobación, que en realidad no era necesaria, pero mi esposa no podía decidir sin su hermana y esto ha desencadenado varias discusiones entre nosotros. La quería tanto que no podía retroceder por culpa de su hermana. Nos casamos y mi cuñada nos siguió hasta nuestra casa con sus 5 hijos y nos dijo que se iba a quedar unos días porque tal vez necesitáramos su ayuda. Actuaba muy amable, preparaba comidas, limpiaba la casa y se encargaba de todo, pero sus hijos corrían por toda la casa y rompían cualquier cosa que fuera frágil. Esto convirtió mi casa en un circo y en lugar de relajarme, me agotaba. Mi cuñada se quedó unos días y luego regresó a su casa. Fue un alivio despedirla, pero sabía que no se iba a ir por mucho tiempo. Mi esposa le dijo a su hermana que estábamos planeando nuestra luna de miel y ella nos sugirió una lista de lugares, estaba muy emocionada y quería saber todos los detalles. Cuando le contamos sobre el destino que habíamos decidido, dijo que siempre había querido ir allí pero nunca pudo. Le dijimos que deseábamos que pudiera ir allí algún día y cerramos la discusión en el grupo de chat. Al día siguiente estaba en nuestra casa anunciando que iba con nosotros. Le dije que era nuestra luna de miel y no un viaje al azar, así que no podía venir con nosotros. Le dijo a mi esposa cuánto anhelaba ver ese lugar y cuán desafortunada se sentía por no haber podido visitarlo. Mi esposa le dijo que lo pensaríamos, lo que me dejó atónito porque ni siquiera podíamos considerarlo. Mi cuñada se fue y le pregunté a mi esposa cómo podía permitir que alguien fuera con nosotros en nuestra luna de miel. Me dijo que no era alguien más, sino su hermana, que merecía ser feliz y que podía ir con nosotros. Le dije a mi esposa que no había ninguna posibilidad de que su hermana fuera con nosotros. Mi esposa trató de convencerme y le dije que llevaríamos a su hermana en algún otro viaje, pero la luna de miel era solo para nosotros. Mi esposa se convenció y se disculpó con su hermana, quien se molestó y colgó la llamada. Un par de días después, mi cuñada nos visitó de nuevo y preguntó si podía quedarse en nuestra casa mientras estábamos de luna de miel. Le dijimos que le diríamos si podía quedarse o no una vez que hubiéramos finalizado un plan. Mi esposa me dijo que tenía que estar de acuerdo con esto porque ya la había lastimado al no llevarla con nosotros en nuestra luna de miel. No pude decir nada, pero tenía miedo de que los hijos de mi cuñada fueran a poner mi casa patas arriba en cuestión de pocos días. Le dijimos a la hermana de mi esposa que podía mudarse a nuestra casa mientras estábamos de luna de miel. Ni siquiera esperó a que nos fuéramos y llegó al día siguiente con todas sus cosas y sus hijos. Nos fuimos de luna de miel 3 días después y cuando regresamos, nada estaba en su lugar. Los hijos de mi cuñada habían convertido toda la casa en un gran desastre. Nos llevó una semana limpiar y poner todo en su lugar. Nos invitaron a una cena como pareja y mi esposa no pudo evitar contarle a su hermana al respecto. Mi cuñada le dijo a mi esposa que también iría con nosotros. Cuando mi esposa me lo contó, le dije que era imposible y que tenía que entender que solo nosotros fuimos invitados como pareja. Cuando mi esposa le dijo a su hermana que no podía ir, ella nos preguntó si podía llevar a sus hijos con nosotros. Me quedé atónito, no podía entender qué tipo de persona era. Le dije firmemente que solo nosotros estábamos invitados, que nadie más iba a ir. Esto la molestó y nos dijo que nunca más nos molestaría. Fuimos a verla con un pastel después de asistir a la cena para arreglar las cosas. Mi cuñada luego reveló que estaba embarazada y demasiado enferma para cuidar de su casa y sus hijos. Mi esposa se puso agitada y preguntó si podía mudarse a nuestra casa porque tiene 2 pisos durante su embarazo. Le dije que nunca permitiría que su hermana se quedara en mi casa y que si estaba tan preocupada, podía irse a vivir con ella. Mi esposa ha ido a visitar a su hermana y no responde mis llamadas ni mensajes. Actualmente estoy atrapado. Fui a la casa de mi cuñada y hablé con mi esposa. Traté de hacerle entender que nuestra vida matrimonial ya estaba siendo afectada por su inclinación hacia su hermana. Le dije que estaba preocupada por su hermana, pero eso nunca significó que no se preocupara por nadie más. La convencí para que regresara conmigo.
Llegamos a casa y estábamos cenando cuando mi esposa comenzó diciendo que no podía dejar sola a su hermana y cuál era el problema si se mudaba con nosotros dos al piso superior. Le dije que no estaba acostumbrado a vivir en medio de ruidos fuertes y los hijos de su hermana no eran nada tranquilos. Literalmente corrían como locos y rompían todo a su paso. Mi esposa me dijo que podríamos restringirlos al piso superior y que no podía dejar sola a su hermana porque los niños eran ruidosos. Seguí diciéndole que no podía quedarme en el mismo lugar con esos niños. Mi esposa me dijo que tenía una idea y era que yo podía mudarme a la casa de mi cuñada y ella podría venir a mi casa hasta el parto. Me sorprendió escuchar eso. Mi esposa siguió diciendo que como yo no quería estar con los niños, podía quedarme fácilmente en la casa de mi cuñada mientras ambas hermanas se quedaban juntas en mi casa porque el departamento de mi cuñada tenía un solo dormitorio y no podía acomodar a tanta gente de esta manera, así que mi esposa podría cuidar de su hermana. No dije nada, así que aparentemente no había problema con eso, pero ¿por qué iba a dejar mi lugar para alguien más? Decidí no discutir y simplemente fui a mi habitación. Al día siguiente, cuando regresé de la oficina, mi esposa había empacado mis cosas y preguntó si había algo más que quisiera llevar conmigo. Le dije que aún no habíamos decidido, a lo que ella respondió que tardó demasiado en decidir las cosas y que no podía esperar. Me dijo que su hermana estaba en camino con sus cosas y que podía irme una vez que esa familia estuviera aquí. Todavía no puedo creer esto y estoy esperando a mi cuñada en este momento. Vine a la casa de mi cuñada ya que mi esposa había intercambiado nuestras casas, pero no podía dejar que eso sucediera. No quería armar un escándalo en ese momento, pero pensé que tenía que tomar una posición y decirles que no podían hacerme hacer lo que querían. Decidí presentar un informe contra mi cuñada por allanar mi propiedad y contra mi esposa por ayudarla. 2 días después, fui a la comisaría y presenté un informe. Le conté a la policía toda la situación y les pedí que lo sacaran a todos de mi casa. La policía fue a mi casa y le dijo a mi cuñada que se fuera lo antes posible y también sacaron a mi esposa de mi casa. Mi esposa no podía creer que hubiera reportado en su contra y se fue con su hermana a su casa. No intenté hablar con ella y la dejé ir porque tenía que decidir por quién realmente se preocupaba. Desempaqué mis cosas, las arreglé y tuve que limpiar toda la casa ya que los niños la habían arruinado en solo 3 días. Mi esposa me llamó y me dijo que era la peor persona del mundo y que nunca imaginó que pudiera ser tan insensible. Me dijo que esa fue la razón por la que su hermana no me aprobaba para el matrimonio, ya que había sentido que no era responsable en absoluto. Le grité y le dije que ya era suficiente y si solo le importaba su hermana, ¿por qué se casó incluso? Le dije que solo podía regresar si su hermana entendía que tenía que respetar los límites. Mi esposa no me contactó durante unos días y luego llamó para preguntar si podíamos encontrarnos. Fui a verla y le dije que la amaba mucho y nunca quería reaccionar así, pero ella me empujó porque su hermana era simplemente imparable. Le dije que quería que regresara y ella dijo que quería lo mismo. También dijo que intentaría establecer límites y respetarlos.